Saludos a todos los que en esta hora se están conectando en esta cápsula de la esperanza. Mi nombre es Marina Medina y espero que el Señor en este día, a través de su palabra, traiga edificación una vez más a tu vida. Vamos a compartir en esta hora acerca de la carta a la iglesia de Filipo, la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo del 5 al 11. Y quisiera compartir contigo uno de los cantos más hermosos que fueron entonados en aquellos tiempos en las iglesias primitivas, en las casas donde se reunían, y que es un canto que hace una invitación. La invitación que quiero hacerte a través de este canto es un llamado a una nueva identidad. Un llamado a una nueva identidad. Vamos entonces a ver el pasaje en esta hora, el pasaje de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Y este pasaje dice de la siguiente manera: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta hora, como ya te mencioné, este canto, que es el canto de Cristo, es un llamado a una nueva identidad. Y este versículo o este pasaje que hemos leído comienza con el versículo 5, que nos dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Por eso es que es un llamado a nuestra nueva identidad. Bien. La iglesia de Filipos es una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo. De hecho, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipos. Pero ¿dónde comienza esta iglesia? Tenemos que conectarnos con Hechos capítulo 16, y por eso quiero hablarte, antes de entrar en lo que significa este canto, hablarte un poco acerca de cómo fue conformada la iglesia de Filipos. Una de las bellezas de la Biblia es que justamente Hechos nos regala cómo fue conformada esta iglesia. Cuando lees Hechos capítulo 16, vas a encontrar que Pablo comenzó a predicar, llegaba a la sinagoga, pero luego comenzaba a ir a orar a cierto lugar, y cuando iba a orar a ese lugar, comenzó a comunicar el evangelio del reino de Dios. Y una mujer llamada Lidia escuchó este mensaje y se interesó. Algo la trajo a este mensaje, definitivamente el Espíritu Santo, y Lidia invita a Pablo y sus colaboradores a su casa, y ahí abre su corazón al Señor Jesús. Así que tenemos que una de los primeros miembros de la iglesia de Filipo es una mujer que le dirían hoy emprendedora, empresaria. De seguro ella y su familia tuvieron la oportunidad también de conocer y abrir su corazón a Jesús. Este es el primer cuadro. El segundo cuadro, cuando sigues leyendo Hechos 16, nos encontramos que Pablo seguía predicando, y cada vez que predicaba, él se quedó un buen tiempo en Filipos para poder justamente levantar este grupo de creyentes, de discípulos de Cristo. Y Pablo, al predicar, siempre había una joven. El texto lo describe, que era una joven, era una mujer joven, pero era esclava, y ella era usada por sus dueños, hombres, para sacar ganancia a través de ella. ¿Qué hacía esta joven? Ella tenía la capacidad de la adivinación, pero era porque habían espíritus que la poseían.
Y Pablo se dio cuenta de esto y después de cierto tiempo que ella siempre decía ciertas cosas, Pablo, digamos que, diríamos en buen panameño, de atrás para adelante lo agarró y Pablo reprende ese espíritu de adivinación que hay en esta joven y es liberada por el poder del evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Así que estos hombres se enojaron mucho porque esta era la fuente de ganancia de ellos y arman todo un tumulto, un conflicto y ponen a el pueblo en contra de Pablo y sus colaboradores y son enviados presos, pero de seguro esa joven comenzó a ser seguidora de Cristo. Y luego tenemos que Pablo preso allá en el cepo, en lo más profundo de la cárcel, él y Silas comienzan a alabar a Dios allí en la noche y fue tal el poder en ese momento del Espíritu Santo manifestándose que las celdas fueron abiertas y el carcelero pensó que se le habían escapado todos los presos y en ese momento va a matarse, a suicidarse y Pablo le dice, detente, todos estamos aquí. Y ese hombre entonces, me imagino, cierra las celdas, se lleva a Pablo y sus colaboradores y en su casa toda su familia escuchan el mensaje del evangelio, aceptan a Cristo y son bautizados. Entonces, ¿quiénes conformaron la iglesia de Filipo? Gente que tenía dinero, Lidia y su familia y sus amigos que van a seguir, ¿verdad? Ella no comenzó ahí, ella tuvo que comunicarle eso a la gente de su contexto. Esta mujer esclava, que me imagino que le dijo eso a otros esclavos de lo que había pasado en su vida, y este hombre que es un militar. Gente diferente, una iglesia totalmente heterogénea, pero sin duda una iglesia donde todos tenían el común denominador. Como dice la palabra de Dios, un solo Padre, un solo Hijo, un solo Espíritu, una sola fe, un solo amor. Pero frente a esa realidad, en una diversidad en esta iglesia, era importante que Pablo en esta carta le recordara a ellos quiénes eran ellos. ¿Quiénes eran ellos? Y aquí surge entonces una primera pregunta, queridos amigos, amigas que me escuchan. ¿Quiénes somos nosotros? Como discípulos de Cristo, ¿qué significa ser discípulos de Cristo? ¿Y cuál es la identidad que nosotros tenemos o debemos tener como discípulos de Cristo? En este contexto, o este es el contexto histórico de esta carta, para poder entender cuando Pablo entonces le dice a los hermanos de la iglesia de Filipos, tengan el mismo sentir, es decir, tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando nosotros entonces nos acercamos a este pasaje, que ya lo leímos y tú lo tienes ahí, de verdad, siguiendo lo que estamos hablando, hay estudiosos que dividen estos versículos del 5 al 11 en tres grandes aspectos de Jesucristo, si lo pudiéramos decir, tres grandes aspectos de la cristología, tres etapas de la vida de Jesús, su preexistencia antes de, porque recuerde que el Hijo Jesús es Dios y Él es desde la eternidad hasta la eternidad. La segunda etapa es ya cuando Jesús llega a su muerte y su resurrección. Y la tercera etapa es a su muerte y su crucifixión, perdón. Y la tercera etapa es su resurrección y la exaltación de Jesús. Y estas tres etapas de Jesús componen este hermoso canto, pero que al mismo tiempo estas tres etapas que nos enseñan sobre quién es Cristo, que nos dan un margen amplio de la cristología, nos hace un llamado a una nueva identidad. Vamos entonces a revisar qué aprendemos de estas tres etapas que nos presenta el apóstol Pablo en este pasaje. Te dije que la primera etapa, y este es el primer punto de lo que quiero transmitirte en esta noche, nos habla acerca de la preexistencia de Cristo. Y yo quiero decirte que Cristo es igual a Dios
desde la eternidad hasta la eternidad. Es interesante que el pasaje dice, aunque era Dios, no consideró en quedarse en esa posición. Importante cuando nosotros vemos este canto, vemos un Jesús que no se aferra a quedarse en esa posición, no utiliza sus privilegios como una ventaja, y hay una actitud orientada hacia la vida, porque él decide no quedarse en esa misma posición para hacerse ser humano, como lo vamos a hablar ahorita más adelante, para hacerse como uno de nosotros. Entonces, definitivamente Dios se encarna y se hace como uno de nosotros. Esto es totalmente opuesto al modelo que nos enseña la sociedad. La sociedad nos enseña un modelo de éxito, nos enseña un modelo de escalar, nos enseña un modelo de que si yo estoy en esta posición, mañana debo estar en una posición más arriba. Nos enseña un modelo totalmente diferente, y el actuar de los líderes, de los gobernantes de muchas partes del mundo es totalmente diferente a este actuar. Pero fíjate que Jesucristo se los enseñó a sus discípulos cuando le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz. Pero también le dice a sus discípulos, aquellos que tienen que negarse, tomar su cruz y seguirle, le dice, mi estilo de liderazgo no es como el estilo de liderazgo de este mundo. En este mundo, el estilo de liderazgo es liderar para que los demás te sirvan. En el mundo de Jesús, en el mundo que nos enseña la palabra de Dios, el líder sirve. El que es líder se hace pequeño, se hace menor y sirve. Entonces, nosotros vemos definitivamente en este modelo de Jesús un Cristo que no ostenta el poder y que no tiene ningún reparo en abandonar el poder. Y como bien nos lo recuerda uno de los teólogos más famosos que ha habido en Latinoamérica, nuestro hermano René Padilla, él dice, ¿cómo evitar caer en la tentación del poder? ¿Y sabe cómo se evita caer en la tentación del poder? Exorcizándolo. Ahora, ¿qué significaba exorcizándolo para este autor? La única forma de hacerlo es reemplazando el amor al poder por el poder del amor, colocando todo lo que uno es, todo lo que uno tiene al servicio de Dios y de los demás. Y ese es el Jesús que nosotros vemos en el texto bíblico, y es el Jesús que nos presenta a Pablo. Dice el texto, la palabra griega utilizada en los versículos 6, cuando habla y no consideró en quedarse en esa posición de Dios, la palabra griega usada es kenosis, y kenosis significa que se vació, ¿verdad?, de esa autoridad o de ese poder, de esa naturaleza que él tenía como Dios, sin dejar de ser Dios, pero se vació para encarnarse y ser como uno de nosotros. Entonces, este es el primer aspecto, y yo quiero dejarlo ahí porque al final yo quiero hacer algunas reflexiones de lo que significa el que Cristo, ¿verdad?, en esta etapa no se aferró a quedarse en la posición de Dios, sino que se humilló, dice el pasaje. Se humilló a sí mismo y se hizo como uno de nosotros, y estando en la condición de ser humano, ¿verdad?, vivió en obediencia, pero no solamente eso, sino que estando en la condición de ser humano, muere y muere en la cruz. Cristo prácticamente se anula, Cristo prácticamente se humilla voluntariamente. Y esto es importante, queridos amigos y amigas, porque recuerden que en esta iglesia había gente muy humillada por otros, que eran los esclavos.
Y qué lindo que pudieran escuchar que también Jesús, Dios, se hizo un esclavo para poder salvar la vida de ellos y de toda la humanidad. Este segundo aspecto es el aspecto de la crucifixión y la muerte de Cristo. Pero recordemos que primeramente Cristo se encarna y se hace como uno de nosotros y vive en la condición de cualquier ser humano. Y como lo dije, se anula voluntariamente Cristo y es importante que pierde su estatus, pierde su honor, contrario a lo que nos enseñaría esta sociedad, como ya lo dije. Y al hacerse ser humano y morir en una cruz, Cristo muestra su obediencia incondicional e ilimitada al Señor. La tercera etapa que nosotros leímos en el texto es Dios lo exalta, y es la parte más importante porque tiene que ver con la resurrección de Cristo y tiene que ver con la exaltación del humilde, tiene que ver con la exaltación de aquel que se había autonegado para la salvación de la humanidad. Tiene que ver con la exaltación de que Dios reconoce este aspecto de Jesús y lo reconoce como nombre sobre todo nombre. Y sobre todo tenemos que preguntarnos, cuando Dios hace ese reconocimiento, ¿qué nos quiere decir? Recuerda que este es un canto. Cantaban los hermanos y las hermanas en la iglesia del primer siglo. Recuerda que te estoy haciendo un llamado a una nueva identidad a través de este pasaje. La identidad de todos aquellos que nos consideramos discípulos y discípulas de Cristo. Bien, ya viendo el pasaje en estas tres etapas de Jesús, yo quisiera resaltar algunos aspectos importantes de las cuales te invito a meditar, basado en lo que nosotros acabamos de ver. Hay un primer principio que nos enseña este pasaje cuando lo vemos de la forma como ya te lo he presentado. Y es que, queridos amigos, amigas, el sufrimiento es parte del discipulado. Todo discípulo de Cristo, como ya lo dije en su momento, tiene que cargar su cruz, tomar su cruz cada día y seguirle. Y el sufrimiento es implícito al discipulado. Jesús, en su misión, a pesar de estar en la condición de Dios, se hace como uno de nosotros. Estando en la condición de uno de nosotros, se hace siervo. Y siendo un ser humano, siendo un siervo, muere en una cruz. Hoy vivimos tiempos difíciles, queridos amigos, amigas. Estamos frente a situaciones críticas, alarmantes, el sufrimiento, y muchas veces pues nos duele que hermanos de otras partes del mundo puedan ser perseguidos, como de hecho está pasando. Otros están viviendo la realidad de guerra que se está dando en otro contexto. Otros por su fe y son perseguidos por quienes profesan una fe diferente. Entonces, son realidades que nos duelen y debemos orar y debemos unirnos a estos hermanos que están sufriendo por causa de la fe. Pero recordemos, queridos amigos, amigas, que parte de nuestro seguimiento a Dios conlleva sufrimiento. ¿Estamos preparados nosotros para hacerle frente al sufrimiento? Creo que no. Creo que ningún ser humano está preparado para hacerle frente al sufrimiento, porque ¿sabes qué, querido amigo? Que Dios no nos creó para sufrir. Sin embargo, a causa y consecuencia del pecado y la desobediencia de la humanidad, el sufrimiento se ha hecho parte de la vida
del ser humano. No solamente sufren los cristianos, sufren la gente que también no conocen a Dios o no se acercan a Dios. El ser humano sufre a causa y consecuencia del pecado. Ahora, ¿por qué sufrimos nosotros los discípulos de Cristo? ¿Por qué sufre el cristiano? Porque el sufrimiento es parte de la vida, queridos amigos, amigas, y el seguir a Cristo va a conllevar renuncias, así como Cristo renunció, negaciones, así como Cristo se negó para dar un sentido de vida. Por eso el sufrimiento es parte de la vida de nosotros los creyentes. Y esta iglesia estaba sufriendo. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está preso. Y muchos estaban tal vez conmocionados de que él estuviera preso. Pero Pablo aclara el por qué él estaba preso, por causa del evangelio. El evangelio, el vivir como discípulo de Cristo, va a conllevar, queridos amigos, una cuota de sufrimiento, que tenemos que tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús para poder saber llevarlo y procesar y saber que nuestra fe no se vea opacada a causa de la negación, a causa de tal vez no estar en una posición de estatus, a causa del sufrimiento que conlleva ser discípulos de Cristo, a causa de hablar y proclamar el evangelio de Cristo. Estamos en un mundo donde nos duele todas las realidades que se está viviendo, enfermedades, ¿verdad? Pandemias, guerras, violencia, destrucción, conflictos, y nos duele y no podemos ser indiferentes porque ¿sabe qué significa el que Cristo se encarnara? Y este es el segundo aspecto que conlleva tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y es que Cristo al encarnarse se hace como uno de nosotros, que puede sentir y que puede saber qué significa ser parte de la humanidad. No fue indiferente, ni se hace ajeno al contexto que nosotros podemos estar viviendo. Y como discípulos de Cristo, amigos, no solamente tenemos que estar abiertos a saber de que conlleva sufrimiento el ser parte de ser discípulos de Cristo, sino que también nosotros tenemos que aprender a encarnarnos dentro de las realidades que nosotros vivimos. A veces queremos vivir un evangelio donde hacemos una división, le llamo yo dicotomía, de lo espiritual versus a lo no espiritual. Y ponemos clasificaciones de lo que es espiritual. Dios nos creó, amigo, amiga que me escucha, como seres íntegros, seres completos. Y todo del ser humano le interesa a nuestro Dios. Nuestra mente, nuestra forma de andar, nuestra forma de hablar, la forma como administramos las cosas, la forma como administramos el dinero. Dios le interesa todo, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, todo. Y por lo tanto nosotros tenemos que aprender a integrar nuestra vida de fe en todas las cosas que vivimos y en todas las cosas que hacemos. Y tenemos que aprender a encarnarnos en el contexto en el que estamos viviendo. Por ejemplo, amigo, no podemos ser indiferentes a las realidades que se están viviendo en otro mundo. No es que nos vamos a volver 8 por eso, ni ahora vamos a temblar por esas situaciones, pero no podemos cerrar nuestros ojos y nuestros oídos. La gente sufre y tenemos que conocer cuáles son las realidades, qué es lo que está pasando, cómo se está viviendo, para poder transmitir un mensaje acorde con las necesidades que está viviendo esta humanidad. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, capaz de encarnarse y de ser contextual. Y de hecho, cuando nosotros examinamos el Jesús que nos presenta los evangelios, no solo se hace ser humano, no solo se hace como nosotros,
sino que crece en realidades de gente humilde, de gente pobre, sabe llamar, sabe relacionarse con ellos, sabe escucharle, y fue misión de Jesús ir por todos los oprimidos y por todos los excluidos de la sociedad que existía en ese entonces. El Jesús que nosotros encontramos en la palabra de Dios es un Jesús que redimió y dio vida a todos los excluidos de la sociedad. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oremos por nuestros hermanos de Ucrania, de Burkina Faso, de Nigeria, de Afganistán, de tantos lugares que sufren precisamente a causa del evangelio, pero también oremos por las realidades de los vecinos, de los amigos, de los familiares, de la gente que vive alrededor de nosotros, gente que puede estar sufriendo por escasez, por falta de empleo, por enfermedad, por falta de amor, por falta de relaciones sanas. Entonces, queridos amigos, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Encarnémonos en las realidades que nosotros estamos viviendo y podamos ver a aquellos que nos rodean con esos ojos como Dios nos vio a nosotros, que nos amó de tal manera que se dio a sí mismo por causa de nosotros. ¿Qué otra verdad nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña, querido amigo, amiga, cuando Dios exalta a Cristo y lo pone y todo, no hay rodilla, aún desde la perspectiva futurística o escatológica, toda rodilla se doblará y no hay otro nombre dado a los hombres, dado al ser humano. Y esto nos habla de la exaltación y el señorío de Cristo. Y otra gran verdad que nos enseña este pasaje, el señorío de Cristo. ¿Cuál es la actitud que tiene que haber en los discípulos de Cristo? La misma que hubo en Cristo, que él buscó siempre dar gloria al Padre. Todo lo que hacía era para glorificar al Padre, y muestra la obediencia que Jesús tuvo hacia el Padre. Él lo dijo en una ocasión, su comida era hacer la voluntad del Padre. Entonces, aquellos que somos discípulos de Cristo, tenemos un llamado primeramente a reconocer el señorío de Cristo. Y aquí surge entonces una pregunta: ¿el Señor es Señor de mi vida? Probablemente decimos sí, amén. El Señor es Señor de todas las cosas de mi vida. Y quiero conectar esto con Mateo capítulo 21, que nos habla acerca de aquella entrada triunfal de Cristo. Y él le dijo a los discípulos: vayan allá y van a encontrar una asna con su cría, y ustedes tráiganme esa asna con su cría. Y si le preguntan por qué se la están llevando, díganles que el Señor necesita esa asna con su cría. Y así pasa. A mí cuando leo esto me pone así un poco pensativa, porque si alguien me dice: Marina, préstame el carro, que el Señor necesita el carro, probablemente yo voy a decir: tú estás loco. Pero Dios es Señor. Y el dueño de esa asna dijo: ¿cómo no? La presto, llévensela prestada. Y luego Jesús, cuando le traen esa asna y su cría, él monta sobre la cría, no sobre la asna, sobre la cría, y entra triunfal. Y todos conocemos ese pasaje de esa entrada triunfal de Cristo. Y eso era una profecía que ya había en los libros del Antiguo Testamento. Y yo meditaba en este pasaje y decía: el Señor, fíjate que es el Señor que, aunque Jesús nunca usó su poder para oprimir, sí tenía autoridad. Y es que autoridad y poder son dos cosas, queridos amigos que me están escuchando. El poder, por lo general,
es algo que se le ha atribuido a alguien y es usado el poder, lamentablemente, en nuestro contexto para opresionar y causar el efecto para lo cual lo uso mi poder. Pero Jesús, a pesar de que tenía el poder, nunca usó su poder para oprimir a los demás, a los más vulnerables, o para que se hiciese como él quería. Jesús usó siempre su autoridad. Y es que la autoridad es algo que por la forma de ser de aquella persona que la emana, logra una actitud de los demás de seguimiento y de influencia. Y Jesús dijo, díganle que el Señor necesita esa asna y su pollino, su cría prestada. Entonces ahí muestra que el señorío de Cristo, para pedir prestado un asna y un burrito, ¿verdad? Su cría. Y luego se sube en ese transporte para entrar triunfalmente, y pudo haber entrado en un gran corcel, en un gran caballo de aquella época, último modelo, ¿verdad? Pero entra en la cría de aquella asta. Y una vez más, esto nos habla de la humildad que siempre ha habido y nos ha expresado la persona de Cristo a través del texto bíblico. Y nosotros, sus discípulos, tenemos que tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Aquí veo dos actitudes más. La de reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida, que en cada cosa que nosotros hagamos, que en cada paso que nosotros demos, estemos sedientos y anhelantes de que se exprese el señorío de Cristo sobre mi vida. Amigos, el Señor es Señor de nuestra vida por completo, no a medias. Es necesario que sea Señor de nuestros pensamientos, Señor de nuestros caminos, Señor de cómo me manejo en mis relaciones, Señor de cómo hablo y las palabras que uso, Señor del dinero que Él me da para administrar, Señor de cómo administro mi familia, Señor de cómo yo le sirvo a Él. Es fácil, como dice aquella canción, decir, Señor, tú eres el Señor del universo, pero qué difícil es decir, Señor de mí. Y la invitación es tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Lo segundo, y muy unido a esto, es obediencia. Si Dios es mi Señor, si Jesús es mi Señor, lo que Dios demanda de nosotros es una obediencia ilimitada como la tuvo Jesús, y una obediencia, ¿verdad?, total a Él. Y qué difícil es obedecer a Dios. Queridos amigos, amigas, tengamos la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que nuestra obediencia, nuestro sometimiento al señorío de Cristo, nuestra capacidad de vivir y aceptar el sufrimiento que conlleva el seguirle, y nuestra capacidad de poder encarnarnos en las realidades que vivimos, ¿verdad?, nos permitan cada día servirle al Señor y mostrar una vida cristiana acorde con lo que Cristo nos enseña en el texto bíblico. El llamado a una nueva identidad. Nosotros hemos sido llamados para seguir a Jesús desde el momento en que Cristo te dijo, sígueme, tú la has seguido, pero en ese momento también fuiste llamado y vocacionado a ser su discípulo. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Ser discípulo de Cristo, amigo mío, significa ser como Él anduvo, ser como Él fue, porque somos imitadores de Cristo. La invitación es ser seguidores e imitadores de Cristo. Y que este canto que cantaban en la iglesia, imagínate cantando este canto cuando eran perseguidos, y ellos decían, porque no se aferró en quedarse igual a Dios, porque cuando se hizo hombre, se hizo siervo y murió en la cruz, pero luego llegaban a esa tercera parte,
pero Dios le exaltó, ¿verdad? Y todo nombre se doblará delante de él. Y eso infundía fe. Eso tenía que hacer un impacto en la mente y en el corazón de ellos. Y eso infundía la manera en cómo nosotros leemos en la Biblia, cómo la iglesia del primer siglo vivió su vida cristiana. Que nosotros en este llamado a esta nueva identidad, que esta iglesia de Filipos necesitaba esa nueva identidad para poder llevarse bien los unos con los otros, amarse y aceptarse, reconocerse y poder entenderse, ¿verdad? La invitación sigue igual hoy, amigos. Un llamado a reconocer que vivimos en un mundo caído, hostil, y el sufrimiento va a ser parte de eso. Y a reconocer que no solamente sufrimos nosotros, sino que mucha gente sufre. Y es el mejor momento entonces para anunciar las verdades del evangelio y del amor de Dios a toda la gente que sufre y entender a través de ese evangelio y procesar mi propio sufrimiento. Segundo, este es un canto que nos invita a una identidad de poder ser contextuales, de poder encarnarnos, no ser ajeno a las realidades que vivimos, no ser indiferente, no espiritualizar lo que no tenemos que espiritualizar y que haya un mensaje de esperanza ante todas las realidades de aquellos que nos rodean y las realidades globales que estamos viviendo. Tercero, reconocer el señorío de Cristo y que ese señorío nos invite a servir a Él y servirle al prójimo. Y ese señorío nos invite a obedecerle en todo. Justamente como termina este canto, también nos trae esperanza. La esperanza, porque sabes, cuando Dios le exalta, no está exaltando solamente el hecho de que Cristo venció, sino está diciendo con esa exaltación, este es el camino que deben seguir todos los discípulos de Cristo. Pero al mismo tiempo esa exaltación nos recuerda que a pesar de todas las cosas que nosotros podamos vivir, hermanos, Dios es el que tiene la última palabra. Él es el alfa, Él es la omega y es el que tendrá la última palabra. Y esto nos debe dar esperanza. Que Dios nos ayude a encarnar esa nueva identidad, la cual Dios nos ha dado a todos aquellos que somos sus discípulos. Que el Señor te bendiga. Ha estado contigo tu hermana Marina Medina. Nos veremos en la próxima cápsula de esperanza. Bendiciones.